El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Se acercaron a Jesús fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él respondió: ¿qué prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés permitió esto por la dureza del corazón de ustedes. Pero al principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos volvieron a preguntar sobre el asunto, y Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús niños para que los tocara. Los discípulos trataban de impedirlo. Viendo esto, Jesús se disgustó y dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños, los bendijo y les impuso las manos. Palabra del Señor. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Bienvenidos a la Iglesia Católica, donde la mayor parte de su doctrina y de sus enseñanzas no agrada al mundo, donde el que nos educó, donde el maestro nos formó, donde el divino Jesús nos catequizó, siempre hubo polémica, siempre hubo rechazo, porque la palabra de Dios es como una espada filosa que entra hasta lo más profundo de los tuétanos. Algunos de los temas que el mundo rechaza es justamente el que hoy nos toca considerar en esta celebración del domingo.
el tema del matrimonio, el tema del divorcio, que no está en los planes de Dios, el tema de la familia, institución más antigua en la historia del mundo, tan atacada, tan asediada, tan golpeada en todos los tiempos. Y en estos peor todavía. Para preparar este tema se nos ha propuesto la lectura del libro del Génesis. En esta lectura podemos considerar dos puntos entre tantos que yo he elegido. El primero, el señorío del hombre sobre las criaturas. Todo lo sometiste bajo sus pies, rebaño de ovejas y toros, hasta las bestias del campo, todo lo sometiste bajo sus pies. Y así sucedió. En ese relato donde se nos cuenta que Dios hizo pasar los animales frente al hombre y éste les fue poniendo nombre, allí se exalta la decisión fundamental, el señorío del hombre sobre los animales y las cosas. El segundo punto de esta primera lectura es: no es bueno que el hombre esté solo. Después que le hace desfilar toda la fauna, el hombre se siente solo, porque no puede dialogar con ningún animal, no es de su naturaleza. Y aunque son seres vivos, no son racionales. Y el segundo punto nos ha contado cómo Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Le trae una de las costillas y de ahí sacó a la mujer. Por supuesto que literariamente se nos ha contado el acontecimiento, que en su fundamento lo que nos quiere decir es lo que el hombre expresó cuando vio a la mujer frente a sí. Esta es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Aquí nosotros descubrimos que el hombre no se realiza dominando, como es el caso que tiene el dominio sobre los animales. El hombre se realiza amando, dialogando, y para esto necesita un ser semejante. Por eso es que el hombre, cuando contempló a la mujer, se dio cuenta que era un ser igual a él. Ahora el hombre, contemplando a la mujer, se siente realizado y completo. Este es el plan original de Dios. Esta es la primera familia sobre la faz de la tierra. Y con este telón de fondo del libro del Génesis, pasamos ahora a la enseñanza doctrinal de Jesucristo. Nos introduce la temática siempre, la polémica que le quiere causar los fariseos, los líderes religiosos, quienes constantemente andan buscando cómo hacer quedar mal a Jesús. A mí me llama la atención que ante la pregunta que le formulan los fariseos, el Señor responde en primer momento con otra pregunta. Aquella primera pregunta que lanzan es peligrosa. ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa?
Y digo peligrosa porque existían corrientes, opiniones diversas, encontradas en los líderes de Israel. Hay quienes decían que por una tontera, como por ejemplo un plato de comida mal preparado, si no le gustaba al marido, el marido podía rechazar a la mujer porque la considera inferior a él. A mí me llama la atención que en la lista del Antiguo Testamento, cuando se mencionan los haberes y posesiones del hombre, se dice tierras, casas, muebles, animales y su mujer. Es metida en el saco como un objeto más. Esto no sucede en la doctrina cristiana. El matrimonio es de institución divina. El matrimonio es un sacramento y no todos estamos llamados a él. Yo por lo menos no estoy llamado a ser casado. La meta para todos los humanos, los hijos de Dios, es común: ir al cielo. Pero los caminos son diversos. Eso sí, todos los caminos que llevan al cielo son difíciles, espinosos, son caminos de cruz. Y el matrimonio no es la excepción. Ya decían los antiguos sarcásticamente, pero yo creo que tiene sabiduría. El matrimonio es un mes de vaina y un mes de flores y 11 de vainas, como el Malinche. Efectivamente hay dificultades. Imagínense ustedes, donde hay dos cabezas diferentes, dos mundos distintos, siempre hay encontronazos, desacuerdos. Pero el que está llamado por vocación a ese matrimonio, a ese estado de vida, y ha asumido conscientemente esa vocación ante el altar de Dios, cuenta con la gracia de Dios para poder perseverar en medio de los vaivenes, de los terremotos, de los tsunamis y de todo lo que va a venir contra esa institución divina. Digo, cuenta con la gracia para poder salir adelante. En una ocasión recuerdo que vino una pareja que me estaba contando sus problemas. Y yo luchaba constantemente aconsejando a la mujer, aconsejando a su marido. Por último tuve que apelar a un sacerdote mayor y le consulté. ¿Qué debo hacer frente a este caso que me está consultando esta pareja de esposos? Y aquel sacerdote mayor me contestó sabiamente lo siguiente: Padre, usted y yo no tenemos la gracia del sacramento del matrimonio. Nuestra gracia es el ministerio sacerdotal. Ellos tienen la gracia del matrimonio. Aconseje y rece, pero no se meta tanto, porque puede ser peligroso. Efectivamente, cuando hay discordia, cuando hay disparidad, cuando hay pleitos en una pareja, que sabiamente se dice que en esos casos no se puede meter la mano. Pongamos los ojos en el texto del Evangelio que nos habla acerca del divorcio. ¿Por qué Moisés permitió el divorcio si no estaba en los planes originales de Dios? Y Jesús lo dice con toda su autoridad divina: por la terquedad de su corazón. Pero al principio no fue así. No fue ese el proyecto de Dios. ¿Quién se casa para divorciarse luego? Nadie. Si usted accede al sacramento del matrimonio ya con la idea de divorciarse, inmediatamente usted anula aquella acción.
Hoy en día los seres humanos le tenemos miedo a los compromisos perpetuos. Así, por ejemplo, adolece de vocaciones, congregaciones, órdenes religiosas. Así, por ejemplo, una persona no fácilmente se decide al orden sacerdotal porque sabe que esto no es por dillitas ni por años, esto es perpetuo, esto es para siempre. Asimismo, el sacramento del matrimonio no es mientras vos estás joven y bonita. Ya cuando te me pongas gordita y con los pellejos como cortina, yo tendré que seguir amándote, respetándote, ayudándote, porque esto es para siempre. Y a eso se le tiene horror. No pensando que los años pasan para todos iguales. No porque yo soy el hombre me voy a mantener joven y guapo. Aquí vamos a la vejez juntos. Y en esa vejez se acentúan los defectos. Nos volvemos necios, nos volvemos temáticos. Y ahí nos tenemos que ir aguantando. Dice el Señor, en el proyecto de Dios no existía divorcio. El matrimonio crea vínculos más fuertes que los de la misma sangre. Fíjense ustedes bien qué serio es este sacramento. Yo recuerdo que en una ocasión platicaba con alguien y salió a colación a propósito el por qué estaba soltero aún. Y me dio risa lo que me contestó: ¿y de qué santo voy a mantener a alguien que no es nada mío? Pues para nosotros en la fe, el matrimonio crea vínculos más fuertes que los de la misma sangre. Y Jesucristo enfáticamente enseña este domingo: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. He ahí la novedad del Evangelio. Por eso les decía yo, cuando comenzaba esta charla, meditación, bienvenidos a la Iglesia Católica, donde no todo lo que se dice y se enseña agrada a todos. Y esto no agrada en estos tiempos. Nos gusta lo descartable, nos gusta lo desechable. No queremos compromisos perpetuos. ¿Cuántos son los sacramentos que son para siempre? Aquellos sacramentos que imprimen carácter: el bautismo, la confirmación, el orden sacerdotal. Yo voy a ser sacerdote aquí, en gracia de Dios, en pecado mortal, y no lo permita Dios y voy al infierno, porque ahí también voy a padecer terriblemente como sacerdote. Eso es imborrable. ¿Cuántas veces se puede casar una persona? Se puede casar varias, siempre y cuando haya enviudado, hasta que la muerte le pone fin a ese vínculo aquí en la tierra. No es fácil. ¿Cuáles son las motivaciones que se han considerado para llegar al altar el hombre y la mujer? Yo suelo entrevistar por separado a los que piden el sacramento del matrimonio. ¿Y saben ustedes qué es lo primero que le pregunto yo a cada uno por separado? A ella le pregunto: ¿te gustan los hombres? Y lo mismo le pregunto a él por separado: ¿te gustan las mujeres? ¿Te gusta esta mujer? Porque si te vas a meter a esto porque la sociedad te lo está presionando y vos no sos para casarte, te vas a amargar la vida vos y se la vas a amargar para siempre a tu cónyuge. Si no te gusta, no te metas. Es mi obligación recargárselo, decírselo. ¿Y qué es lo que te ilusiona para ir al altar de Dios? Miren, que me he frustrado varias veces cuando alguna mujer me dice: el vestido que me voy a poner, las fotos que me van a tomar, las flores que van a adornar la iglesia, el órgano, el coro. La quedo viendo y digo: qué cabeza de gallina la que tengo aquí.
qué mujer más insensata, por no decir estúpida. Lo primero que tiene que motivar para ir al altar de Dios, para hacer una familia, es el amor. Y aunque bien es cierto que puede comenzar por la atracción física, eso se tiene que ir cultivando. Eso se tiene que ir agrandando con esa relación del hombre con la mujer, de la mujer con el hombre, a través del diálogo, del entendimiento y sobre todo de la oración. Un matrimonio cristiano, un matrimonio que no ora, sucumbe, colapsa. ¿Cuáles tienen que ser esas motivaciones para permanecer juntos hasta que la muerte los separe? El amor verdadero, que es hermano del sacrificio, es hermano de la mortificación y hermano de la misma muerte. ¿Y cómo se tiene que hacer para que aquella relación se mantenga en armonía, en estabilidad, en estos tiempos donde existen estructuras muy poderosas que atentan contra la familia, contra el matrimonio cristiano? Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Saben ustedes cuáles son estas estructuras poderosas? La agenda mundial que tiene la ideología de género quiere destruir el matrimonio tradicional. La agenda mundial millonaria que tienen instituciones anticristianas que condicionan las ayudas a los países pobres si no les aprueban las leyes pro aborto, pro matrimonio del mismo sexo. Desgraciadamente existen presiones internacionales que dinamitan, que bombardean la institución más antigua y sagrada como es el matrimonio. Y hay líderes políticos que sucumben. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Si usted no se siente con la capacidad de dar el paso para permanecer, pase lo que pase, venga lo que venga, en la salud, en la enfermedad, en los días de lluvia, en los días de sol, en los días felices, en los días tristes, no se meta a camisa de 11 varas. No se meta. No todos estamos llamados al matrimonio. Hay hombres que por su naturaleza no deben casarse. Mujeres por su naturaleza que no deben casarse. Hay unos que son hechos eunucos por los hombres, dice la Escritura. Otros porque voluntariamente se han hecho a sí mismos por el reino de los cielos. Es una vocación encomiable, pero para gente valiente, para gente aguerrida, porque en el matrimonio cristiano no existe el divorcio. Estaba escuchando esta mañana a algunos hermanos sacerdotes que predicaban sobre este evangelio. Y me llamó la atención uno que le decía a otros colegas sacerdotes: nosotros hemos sido ordenados ministros de Dios para hablarle al pueblo con entera claridad y sin eufemismos. Nosotros no hemos sido ordenados sacerdotes para darle trabajo y comida o medicina a la gente. Es cierto que esto es obra de misericordia corporal, pero no es nuestra preeminencia ni lo más importante. Nosotros los curas, los ministros del altar, lo primero que tenemos que hacer es amar a Dios con todo el corazón y hacer y participar y compartir este amor a ustedes, el pueblo de Dios, contagiar a ustedes de este amor y hablarles con toda la verdad, duela a quien le duela. Este tema precisamente levanta ronchas. Este tema del matrimonio en estos tiempos, donde se promueven agendas pro divorcio y las ya antes citadas, este tema incomoda,
porque es poner sal sobre la herida que todavía está en carne viva. El matrimonio cristiano es indisoluble, porque esta es la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, Moisés, por tolerancia, por la dureza del corazón, permitió el acta de divorcio a la esposa. Si la autoridad legítima contra la ley natural deja de ser legítima, fíjense bien qué afirmación más fuerte. Si la autoridad legítima legisla contra la ley natural, esta inmediatamente deja de ser legítima. Y esto lo aplico para todas las estructuras que hacen y crean leyes. Porque el legislador no puede suplantar a la ley natural, no puede suplantar a Dios. ¿Y qué es lo que nos retrata a nosotros o nos representa el matrimonio cristiano? Nos retrata y nos representa algo tan sublime, tan grande como la unión de Cristo con la iglesia, que es indisoluble. Se pregunta el apóstol contemplando a ese Cristo clavado en la cruz por amor. Allí en ese Calvario donde se realizó la nupcia del Hijo de Dios con su iglesia. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y allá en la carta y la epístola a los Romanos en el capítulo 8, versículo 25 se dice: nada nos puede separar del amor de Cristo. Que nos quede claro. El divorcio atenta contra la naturaleza y contra el ser humano, contra el hombre. Por último, algo que se ha puesto de moda y que yo tengo que decirlo también con todas sus letras, como lo aprendí desde niño y en el seminario. ¿Puede un hombre o una mujer divorciada que se volvió a casar acercarse a comulgar? No debe hacerlo, porque está en pecado mortal. Vivir en adulterio es vivir en pecado. Quien te dice lo contrario te está engañando y te está empujando al abismo. Por eso es que este sacramento es sumamente serio, sublime, hermoso, pero no es para todo el mundo. Métele bien los 5 sentidos y toda tu memoria y tu voluntad a ese paso que vas a dar, que no sea por motivaciones superficiales o por querer callarle la boca a una sociedad que habla y dice cosas que no tiene por qué opinar ni meterse. Tus decisiones no las debe tomar usted por el qué dirán, sino por lo que usted es y por lo que usted siente. El amor matrimonial sigue siendo profanado hoy por los egoísmos del mundo, por una sociedad hedonista que lo que quiere nada más es placer sensual. No podemos nosotros callar, sino que tenemos que gritar y denunciar estos pecados. Los usos ilícitos contra la generación, que atenta contra el plan de Dios, que nos llama a todos a la santidad. Termino con lo siguiente. En la iglesia cabemos todos, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, todos. Pero Dios solo creó 2 géneros, hombre y mujer. Me viene a la mente aquello que dice la Sagrada Escritura cuando Jesús se lo dice en su cara a los hipócritas fariseos. A ustedes los va a preceder en el reino de los cielos los publicanos y las prostitutas. Yo creo que en el cielo hay publicanos y prostitutas a montones, pero arrepentidos. Y cuando digo que en la iglesia cabemos todos, es todo, pero no cabe todo.
los seres humanos todos, pero estructuras de situaciones ilícitas y pecaminosas no caben en la iglesia. El que tenga oídos que oiga. Amén.